Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares y comenzamos hoy en Venezuela con la historia del expreso político Juan Pablo Guanipa, uno de los miembros más importantes y clave de la oposición. El gobierno de Maduro lo detuvo en mayo del año pasado bajo cargos que incluyen actos terroristas. Luego, la captura del dictador Nicolás Maduro por parte del presidente Donald Trump lo cambió todo, pero no sin resistencia. Hace 3 semanas, la presidenta interina Delcy Rodríguez liberó a Guanipa solo para que fuera detenido unas horas después. Hoy Guanipa está libre gracias a la ley de amnistía que los chavistas aprobaron para cientos de personas procesadas o condenadas por razones políticas. Pero todo sigue siendo muy sospechoso. Según Foro Penal, todavía hay más de 500 inocentes en prisión. Esto confirma lo que dice Guanipa, que la ley es excluyente y es que cualquier número mayor que 0 es totalmente inaceptable. Además, nuevas elecciones de transición tienen que suceder lo más pronto, lo más rápido posible. El valiente Juan Pablo Guanipa está conmigo ahora para abordar varios temas. Muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Me alegra verlo, poder conversar con usted y saber que se encuentra ya con su familia, Juan Pablo. No, Bienvenido. muchísimas gracias a ti, muchas gracias a ti, Andrea, por esta oportunidad. Y en efecto, estoy con mi familia después de una situación dura, porque no solamente fueron los 9 meses de prisión, sino también 10 meses antes de clandestinidad, de cambiarme de sitio durante 10 meses para evitar que me detuvieran, lo cual se produjo al final el 23 de mayo del año pasado. Venezuela no puede pasar nuevamente por lo que hemos pasado y tenemos que sentar las bases de una democracia estable, de un proceso político de libertad y de oportunidades para todos por igual. Así mismo es, se han dado hasta el momento pequeños pasos, ¿no? Hacia adelante, pero ¿por qué es que el proceso para liberar a los presos políticos ha sido tan lento? Escuchamos días atrás a Diosdado Cabello dar una fecha, luego nunca se llegó a cumplir. Foro Penal reporta que todavía hay cientos de personas tras las rejas. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo interpretas esta situación? Es un asunto de voluntad política. Por un lado, está el gobierno de los Estados Unidos actuando, exigiendo esa liberación de presos políticos, y por otro lado, un gobierno que no tiene ninguna legitimidad trata de darle un poco de largas al asunto, tratando también de mantenerse en el poder sin contar con ningún respaldo popular. Entonces, yo decía, una ley de amnistía quizás no es necesaria porque en un proceso dictatorial como el que tenemos, cualquier decisión política la hacen cumplir llamando simplemente a un juez, como lo han hecho en distintas oportunidades. Al final aprueban una ley de amnistía que tiene excepciones y que hace que algunos militares no puedan salir en libertad y que algunos civiles y militares tampoco puedan regresar del país. Por eso nosotros decimos, esa ley tiene que servir para todos. La idea es que todos los presos políticos estén en libertad y todos los que están en el exilio puedan regresar a Venezuela sin diferencias algunas. ¿Usted cree que la administración Trump tiene que aplicar aún más presión para que esto efectivamente suceda? Porque como le iba a preguntar justamente, ¿qué entidad se va a encargar de que esta ley de amnistía realmente se cumpla? Bueno, creo que la presencia de Estados Unidos después del 3 de enero es determinante en Venezuela, y ellos lo han dicho, van a estar en el país hasta que haya un proceso de estabilización democrática con una elección, y después de eso Venezuela queda como un país aliado a los Estados Unidos, aliado a América, aliado a Europa, que es la alianza natural que Venezuela nunca debió perder, porque por razones políticas, geopolíticas, históricas, culturales, somos del mundo occidental y esa es nuestra alianza natural. Ahora, sí creo que ha habido presión frente al gobierno que preside ilegítimamente la señora Delcy Ujú. Rodríguez, pero tampoco los Estados Unidos pueden estar en todos los detalles. Y eso ha hecho que ellos cometan algunos desafueros y que no pongan en libertad a todo el mundo como deben hacerlo en este momento. Usted recientemente dijo estar convencido de que el cambio en Venezuela es irreversible. ¿Por qué está tan confiado de que así sea? Mira, porque hay una nación que está totalmente decidida a que ese cambio se produzca. Es una nación que en distintas oportunidades ha dicho que no se cala esa idea de tener un gobierno totalitario que le rinda pleitesías a un socialismo que ha destruido al país desde la perspectiva política, económica y social. Además, porque hoy en el país hay un actor que tiene más poder que quienes o que quienes están en el poder. Ese actor son los Estados Unidos. Si nosotros nos atuviéramos
al régimen de Nicolás Maduro y de Delcy Rodríguez, las cosas no podrían significar un cambio para el país. Pero hoy la realidad es que hay alguien que tiene más poder que ellos y entonces eso para nosotros es una garantía de que el cambio político se va a producir pronto en Venezuela. Hablando de cambios y pasos que se han ido tomando hacia adelante, pues la embajada en Caracas reabrió hace pocos días después de estar cerrada por 7 años. ¿Cuán considerable es este logro? Mira, es muy importante porque es la presencia en sitio, en terreno del gobierno de los Estados Unidos, que obviamente ha tenido un rol fundamental en todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos meses, ¿no? Y la presencia de la embajadora, que todavía no es embajadora, sino encargada de negocios, puede ayudar mucho a que las cosas que se van desarrollando hacia el cumplimiento de un proceso democrático se den. Venezuela tiene que contar con condiciones para ir a un proceso electoral limpio, transparente y que la gente asuma como un proceso válido. Para eso tenemos que lograr que todos los presos políticos estén en libertad, que regresen todos los que fueron al exilio, que se cambie el Consejo Nacional Electoral, que la lista de electores pueda ampliarse para que todos puedan votar donde estén, que se le devuelvan los partidos políticos a sus líderes naturales, que se habilite a todos los dirigentes. Todo eso tiene que pasar y obviamente si Estados Unidos está jugando un rol fundamental en esto, nos va a ayudar en sitio a que eso se convierta en una realidad. Como hemos venido reportando, Washington y Caracas han estado actuando con rapidez para abrir el sector petrolero venezolano a la inversión estadounidense. Sin embargo, desde su punto de vista, ¿cuánto más tiempo tendrá que esperar el ciudadano venezolano para percibir algún beneficio? Porque para ellos esa esperanza choca con la realidad que aún están viviendo en el día a día. Dices algo sumamente importante. Cuando yo salgo a la calle me encuentro a una gente en Venezuela esperanzada porque siente que el cambio viene, pero desesperada porque quiere que ese cambio sea ya. Y todo Ujú. este tema petrolero tiene que ver con algo que pasó en Venezuela hace 27 años. Cuando Chávez asume el poder, se estaba desarrollando en Venezuela una apertura petrolera que nos hubiera permitido hace unos 20 años estar explotando y produciendo unos 6, 7, 8 millones de barriles de petróleo al día. Y lamentablemente este régimen nos llevó a una producción de 600.000 barriles de petróleo al día y ahora llegó a 1 millón de barriles al día. ¿Cuánto hemos perdido los venezolanos en materia de ingreso petrolero por esa tosudez de insistir en que no podían permitir que ninguna empresa extranjera viniera al país, cuando todos podíamos jugar a ganar, ganar y pudiéramos tener un país hoy libre de situaciones económicas graves en cada una de las casas? Por eso yo le digo a la gente, hermanos, hemos esperado mucho, pero bueno, ya se están dando las cosas y se verán pronto los resultados. Tenemos que tener un poquito de paciencia. Paciencia. Hablemos de los venezolanos en el exilio, aquellos que se encuentran en el sur de Florida. Yo que me encuentro acá, he escuchado ya recientemente algunas personas decir, comentar, opinar que sienten que la administración Trump se está comenzando a sentir demasiado cómoda, acercando demasiado a Delcy Rodríguez y a aquellos en su entorno. ¿Qué les respondería? Y tienen Que preocupación por ese motivo. Yo les diría que Estados Unidos ha dicho claramente a través de la voz de Marco Rubio que este proceso venezolano se cumple por etapas, la etapa de recuperación, la etapa de estabilización y la etapa de transición hacia un proceso electoral. Si ese es el planteamiento de los Estados Unidos, yo lo comparto. Que se vayan desarrollando algunas acciones para estabilizar al país y que venga un proceso electoral. Aquí nadie ha pensado que solamente ella, solamente Delcy piensa que ella puede burlarse de los venezolanos, de los Estados Unidos y que puede mantenerse en el poder ganando tiempo, buscando, por ejemplo, que haya un desenlace electoral en Estados Unidos o que pasen 2 años y se cumpla el periodo de Donald Trump. Yo creo que al final eso no va a pasar, que Venezuela tiene garantizado un cambio político y que los Estados Unidos nos están acompañando a hacerlo de manera ordenada y eso va a pasar. Sé que usted mantiene conversaciones con María Corina Machado, no sé si ha hablado con ella recientemente. Hay informes que señalan que estaría regresando muy pronto a Venezuela, no sé si tiene más información al respecto. ¿Qué esperan cuando suceda eso?
Mira, no solo María Corina, todos los venezolanos que están en el exilio deben regresar al país. Es el derecho que tienen a ejercer su nacionalidad dentro de Venezuela. En el caso de María Corina, es la líder de este proceso. Ella fue electa candidata de toda la Unidad Democrática, y si somos demócratas, tenemos que respetar eso, que fue una votación popular, ¿no? Entonces ella asume ese liderazgo y en este momento está en Washington haciendo cosas que son importantes en la interrelación con Estados Unidos y con otros países, y ella ha dicho que pronto estará de vuelta en Venezuela. No sabemos cuándo es ese pronto, ella habla de semanas, pero Ujú. esperamos que sea lo más pronto posible, como queremos que sean lo más pronto posible las elecciones en el país. Asimismo, y antes de terminar esta entrevista, quisiera también saber sobre ese tiempo tan difícil, esos 8 meses que usted estuvo encarcelado. ¿Qué fue lo que le tocó vivir o quizás el momento más impactante o a qué se aferró para poder pasar esa difícil situación? Bueno, mira, yo creo que uno se aferra a la fe. Yo soy católico, religioso, creo en Dios, y evidentemente que en ese momento uno se acerca mucho más a la fe. Hay gente que dice que cuando pasa por momentos como estos puede también perder la fe. Gracias a Dios a mí no me pasó eso. Pero viví en situaciones muy precarias. Yo no te puedo decir que había, por ejemplo, un baño donde yo estaba, porque lo que había era un hueco. Ahí no había water, no había lavamanos, no había ducha. Yo no tenía colchón, sino una colchoneta de 1 pulgada. Eso fue durante los primeros 21 días que estuve preso, que no me bañé ni un solo día. O sea, yo no pude asearme durante 21 días continuos. Y yo me pregunto por qué eso tiene que pasar en un país como Venezuela. Después de esos 21 días, mis condiciones fueron mejorando, ¿no? Y pude tener acceso a la lectura. Y creo que, por un lado, la fe, por otro lado, la lectura, y por otro lado, la esperanza de ver a mis hijos, de ver a mi familia, de ver a Venezuela libre, me dieron fuerza para continuar. Muchísimas gracias, señor Juan Pablo Guanipa, por su tiempo, su testimonio, por su valentía y por continuar en esta lucha por el pueblo venezolano, siempre aferrándose a su fe. Gracias por acompañarme el día de Muchas hoy en Fox gracias a Noticias. ti, Saludos, un abrazo. Andrea. Muchas gracias. Y más adelante, ExxonMobil reclama $1.000 millones contra la empresa estatal cubana Cimex por activos petroleros expropiados. El caso está bajo revisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Les traemos los últimos detalles al regresar. En Total Sports, lo diferente es que nos divertimos al hacerlo. Hasta es padre que te inviten a un playa y digas, tengo trabajo, porque es un trabajo que amas al final del día. Y tiene una marca registrada que lo hace dinámico. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Nos trasladamos ahora a Cuba, donde casi 70 años después, 2 empresas americanas están buscando compensación por propiedades expropiadas por el gobierno de Fidel Castro. Las empresas ExxonMobil y Havana Docks iniciaron el proceso judicial hace años y ahora sus casos han llegado hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, presentados bajo el título 3 de la ley Helms-Burton del año 1996. Y todo gracias al presidente Donald Trump, quien durante su primer mandato permitió que estos casos se presentaran. En el año 1960, el gobierno, el régimen de Fidel Castro expropió gasolineras e infraestructuras a Exxon, empresa que en ese momento era conocida como Standard Oil. Hoy, Exxon busca más de $1 billón de los comunistas en Cuba, no solo por sus propiedades, sino también por los intereses acumulados y los daños. Emilio González, exdirector de Asuntos del Hemisferio Occidental en el gobierno de George W. Bush, también nacido en Cuba, me acompaña el día de hoy. Bienvenido a Fox Noticias. Muchísimas gracias. Emilio, ¿cuán Encantado de estar significativo contigo. es este momento? Para mí también, ¿cuán significativo es este momento? Me refiero a estos casos, ya que es la primera vez que estos reclamos llegan hasta la Corte Suprema. Bueno, me parece que es significativo porque en años anteriores, administraciones tanto republicanas como demócratas prohibían que las compañías pudieran llevar al gobierno cubano a la corte. El hecho de que el presidente Trump ha permitido esto y que ha llegado a la Corte Suprema, nos dicen que nosotros vivimos en un estado de ley, que el gobierno de Cuba, el mismo gobierno de Cuba que
confiscó las propiedades norteamericanas está en el poder hoy. Y ese gobierno le debe, reclamando Exxon, más de $1 billón, incluyendo intereses por las propiedades que le expropiaron. Y ellos no son los únicos. Así que esta falla por la Corte Suprema va a poner precedentes legales y esto va a seguir y seguir hasta que el gobierno de Cuba al fin pueda cumplir con los deberes internacionales. La Corte aún está escuchando esos argumentos orales. No vamos a conocer realmente esa decisión hasta el verano, pero desde su punto de vista, con la evidencia, ¿hacia dónde cree que se estarán inclinando los jueces de la Corte y qué impacto podría llegar a tener el desenlace de estos casos, sobre todo para aplicar más presión sobre el régimen cubano en este momento? Bueno, primero que uno nunca sabe lo que va a hacer la Corte Suprema. Cuando uno espera de una manera, fallan de otra. Pero lo importante aquí es que la famosa ley Helms-Burton dice que no se puede levantar el embargo de Cuba hasta que estas cosas no queden claras. La Corte Suprema tiene que fallar. Empresas norteamericanas tuvieron su propiedad confiscado. Si la Corte Suprema falla y dice, no importa, la perdieron, vamos a seguir. Entonces, el precedente que están haciendo en otros países va a ser incalculable. Nosotros tenemos que vivir dentro de nuestras leyes. El gobierno de Cuba en este momento no tiene ni un centavo, es decir, aunque fallen a favor de Exxon, no sé cómo van a poder pagarla. Pero yo creo que esto es una herramienta más que el presidente Trump puede usar en contra del actual gobierno comunista de Cuba, a ver cómo podemos mejorar la situación del pueblo cubano, cómo podemos deshacernos de ese gobierno tan tiránico que tiene Cuba. Y bueno, hace poco el presidente Donald Trump también hizo unas declaraciones sobre Cuba y habló de una toma amistosa y controlada de la isla. ¿A qué se estaría refiriendo? ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, acuérdate que de cual él hablaba se está haciendo ahora en Venezuela. El actual gobierno chavista de Venezuela básicamente está siguiendo los dictámenes del presidente Trump en temas de relaciones exteriores, en temas de relaciones domésticas, en temas de relaciones petroleras. Y yo creo que el presidente Trump va a hacer todo lo posible para agilizarle la vida a los cubanos que cada día están sufriendo más y más. Andrea, hoy en día Cuba produce nada. Es un país, te voy a decir, fallido, igual como Somalia. En Cuba no se produce nada. Un país rico en tierras agrícolas, rico en mares de pesca. Un país que antes exportaba, ahora tiene que importar el 80% de todas las comidas y todos los productos en Cuba. Hay que importarlos. Entonces yo creo que el presidente Trump va a usar esto como una herramienta, porque el status quo no es factible para nadie, para los Estados Unidos, para la región latinoamericana y para el pueblo cubano. Hay mucho pasando en el mundo. Mientras tanto, estamos monitoreando esa situación en Irán para ver qué sigue ahora. Emilio González, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Saludos. Muchísimas gracias. Y más adelante, ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán han dejado decenas de líderes muertos, incluyendo al Ayatollah Khamenei. Les traemos más detalles enseguida aquí en Fox Noticias. Una Fox alerta desde el Medio Oriente, donde el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos vengará la muerte de militares estadounidenses en los combates, mientras las tensiones con Irán continúan escalando. En la madrugada de este pasado sábado, las fuerzas de los Estados Unidos y de Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán con múltiples ataques aéreos y misiles que golpearon objetivos militares en Teherán y otras partes del país. Como parte de este operativo, denominado como Epic Fury, el presidente Donald Trump dijo en Fox News el domingo que más de 40 líderes han sido asesinados en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. La última cifra, estamos hablando de 49, incluyendo la muerte del líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, un cambio monumental en el equilibrio de poder en Teherán.
Irán ha respondido con ataques de misiles y drones contra territorio israelí y bases militares de los Estados Unidos en el Golfo. Oficiales también le dijeron a Fox News que Israel está apuntando contra el liderazgo iraní, mientras que Estados Unidos se está enfocando principalmente en objetivos militares y sitios de misiles balísticos que representan una amenaza inminente. Mientras tanto, Irán continúa prometiendo venganza. Líderes mundiales están urgiendo un alto a la violencia, pero los combates muestran pocas señales de detenerse. Por supuesto que les estaremos trayendo las últimas actualizaciones a medida que haya más información aquí en Fox Noticias. Ahora regresamos con mucho más. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada, siempre con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares.